Vamos a tener algunos énfasis en cosas que el Señor nos apuntó allí, en las que veníamos hablando, y creo que es necesario en este tiempo refrescar en nuestro ser espiritual. Hoy les voy a compartir sobre velocidad. Y no estamos en la Fórmula 1, está en la iglesia. Estoy convencido de que esto es dado por el Señor. Pero ese es el tema en el que voy a estar entrando en este día. Yo recuerdo que cuando comencé mi vida ministerial, empezaron a pasar muchas cosas a mi alrededor. Y yo le hice una pregunta al Señor y le dije, ¿cómo tú estás obrando y qué puedo yo esperar en este tiempo? Y recuerdo que fue una de las primeras cosas que Dios me habló ministerialmente, y fue que Él me dijo, lo que te iba a tomar años te tomará meses. Y ahí entendí el carácter de lo que era la velocidad. Y esto no aplica solamente en nuestro servicio a Dios, esto aplica en muchas otras cosas o en muchísimos otros casos o procesos que de una u otra forma todos estamos involucrados. ¿Qué es lo importante? Colocar a Dios en primer lugar. Dios tiene que ser el primer lugar de todas las cosas en nuestra vida. Bien lo proclama la palabra en el Salmo 37:5, cuando dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Y yo resalté ahí la palabra gracia, porque este es un año donde la gracia hace un énfasis, donde estamos sazonados por la gracia de Dios. Y gracia es eso, es Dios obrando, actuando a nuestro favor. Hay una versión que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, Él hará. ¿Qué tenemos que confiar en Él? Nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestros viajes, nuestros empleos. Y si alguna de esas cosas llega a fracasar, muchas veces tiene que ver con que no hemos puesto a Dios en el primer lugar. En cada circunstancia que nosotros vivamos, por más sencilla que parezca, tenemos que darle a Dios esa primicia. Dios tiene que ser primero. Y si Él es primero, definitivamente va a tomar las riendas de cualquier cosa que nosotros pongamos delante de Él. Creo que después de muchos años de vida ministerial, o después de muchos años de hacer iglesia, me di cuenta que estaba haciendo mucho esfuerzo, que yo me esforzaba mucho, que yo siempre yo fui buen trabajador. Yo estaba en un warehouse y yo ese warehouse lo tenía pero nítido. Ese warehouse era un desastre, un basurero, y yo lo transformaba en un palacio. Y a todo lugar donde yo fui, en todo lugar donde yo estuve, fui muy bueno, porque siempre fui buen trabajador. No cumplía o no hacía las cosas por cumplir. Yo hacía las cosas para que quedaran bien. Y eso me marcó en áreas de excelencia, y a través de ese servicio, pues muchas veces fui promovido, y a su vez podía exigir. El que trabaja bien puede exigir desde otra posición. Pero si tú llegas tarde, tú eres malo, tú eres bien perezoso, tú no vas a poder estar exigiéndole a las personas que están sobre ti. Pues yo era de los que exigía, porque sabía que estaba haciendo las cosas bien. Y creo que de alguna forma en la iglesia me volqué a esforzarme mucho. Y hemos sido muy dedicados, y eso está bien. Pero me di cuenta también que habían áreas en las que me esforzaba mucho y no estaba viendo resultados. Y entonces eso es frustrante. Que tú te esfuerces y no veas los resultados que estás esperando, por favor, o sea, a cualquiera le causa mucha impaciencia y frustración. Y me di cuenta que estaba hablando con mi pastor, y me di cuenta que yo estaba poniendo mucho énfasis en lo que yo podía hacer. Y él me ayudó a entender que tenía que poner mucho más énfasis en lo que Dios quería hacer. Y cuando tú dejas de ver lo que tú quieres hacer y pones énfasis en lo que Dios quiere hacer, ahí empieza la aceleración. Eso es un cambio de velocidad. Cuando ya no se trata de ti, sino que se trata de Él, es como un cambio en el carro. ¿Quiénes aprendieron a manejar en carro de cambios?
¿verdad? Aquí hay muchos viejitos en Arde, ¿no? Eso ya no se ve, eso no se ve, ¿verdad? No, por favor, nadie se ofenda, que diga, me hizo levantar la mano para decirme viejo. No, por favor, no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que aquí está el carro automático, ¿verdad? El carro automático y ¿quién solo ha manejado carro automático? Un montón de gente. Ya ahora les dio miedo levantar la mano. Y ustedes saben que cuando uno va a arrancar, uno arranca ¿en qué? En primera. Y a medida que aumente la velocidad pasas a y a y así sucesivamente, ¿verdad? Y creo que la aceleración tiene que ver con un cambio de cambios de parte de Dios. Dios te cambia, te hace un cambio ahí, te hace una aceleración. ¿Por qué? Porque tengo esta certeza en mi espíritu. Él quiere llevarnos más lejos, más rápido. Y esto es un asunto de fe. Leyendo el reto de la Biblia, hay personas que han empezado a tener preguntas. Y no todas las inquietudes que nos surgen de leer la Biblia tienen respuesta. Porque no podemos responder de manera lógica a cosas que vamos leyendo a través de la palabra. ¿Qué necesitamos cuando leemos la palabra? Fe. Necesitamos fe y necesitamos que Dios nos dé la fe. Hay cosas que solo vamos a poder entender en términos de fe. Y entrando y profundizando un poco en esto, me di cuenta que Dios nos venía hablando de esto ya. Y que Dios va a seguir hablándonos de algunas cosas que dejamos pasar como muy rápido, pero Él quiere que las tengamos bastante presentes. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque no podemos ir como un venado a toda velocidad y obviar algunas cosas importantes que Dios está dándonos para que podamos mantenernos en el centro de su voluntad. En la navegación hay un término que se llama barlovento. ¿Qué es el barlovento? Barlovento es el arte de navegar en dirección opuesta al viento. O sea, se hace un poco más difícil porque estás en dirección opuesta. ¿Qué se requiere para ese tipo de navegación? Habilidades específicas, conocimientos técnicos para navegar eficientemente en contra de las condiciones desfavorables. Y ese término barlovento se refiere a la dirección desde la cual sopla el viento. Pero existe una contraria o opuesta, que es la navegación a favor del viento. Y esa es la práctica de navegar a favor de las corrientes. Se utiliza la corriente, se utilizan los vientos y se cuenta con el impulso y la velocidad del mismo. Lo que yo percibo del corazón de Dios al hablar de esto es que este es el tiempo donde Dios va a soplar a favor de nosotros. Dios va a soplar a favor. Hemos caminado con muchas cosas en contra. Hemos caminado con muchas cosas que se han opuesto. Pero en este tiempo, por gracia de Dios, Él está alineando todas las cosas y todas las circunstancias para que nosotros podamos avanzar más rápido y para que podamos llegar más lejos. Es como un cambio en medio de todo. Sí, algunos de ustedes se han hecho expertos a sobrevivir en medio de las crisis. Se han desarrollado habilidades. Yo escucho sus testimonios. Y yo sé que algunos han tenido que desarrollar habilidades extraordinarias. O sea, eres un Avenger más en ese multiuniverso. Y han desarrollado ciertas habilidades. Pero en este tiempo no se va a tratar tanto de nuestras habilidades, de nuestro esfuerzo o de nuestro propio conocimiento. ¿Por qué? Porque el viento de Dios va a empezar a soplar a nuestro favor. Yo puedo creer eso fuertemente. Y alineado a eso, hace también algún tiempo hablé del término kicken. Que en el contexto bíblico es un término que se utiliza para describir la acción de Dios al dar vida, a revitalizar o restaurar algo o a alguien.
En el Antiguo Testamento, los que les gusta estudiar la palabra hebrea chayá se traduce como kiken. Y en algunas versiones de la Biblia se refiere a la acción de Dios de dar vida o revitalizar a su pueblo. Pero no se queda solamente allí. Este término es bastante importante y por eso lo tenemos que tener presente. Y sé que Dios lo está trayendo de nuevo en el mensaje o a colación para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere hacer. En el Nuevo Testamento la palabra griega zoopeio se traduce como kiken. Y en algunas versiones de la Biblia se refiere a la acción de Dios de dar vida espiritual o de resucitar los muertos. O sea, tener que ver con que tu espíritu se aviva o puede ver literalmente con alguien que resucita de entre los muertos. Le estaba contando a unos amigos, porque estaba hablando con un pastor, y él me decía que él cree que la iglesia va a empezar a vivir cosas muy sobrenaturales. Y yo también creo eso, porque para los tiempos que estamos viviendo, la iglesia tiene que ser una expresión del poder sobrenatural de Dios, definitivamente. Y yo había soñado esa noche que estaba resucitando un muerto, pero sí, algo tranqui, o sea, no era como que, wow, resucité un muerto. No, como que era normal, como ya, resucité el muerto y ya. Y al otro día me encuentro con él y me dice, yo creo que Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales con la iglesia y con sus hijos. Y me pareció que no es coincidencia. O sea, cuando tú sueñas algo, alguien viene y te lo dice. Cuando un sueño es repetitivo, hay algo que Dios quiere decir, hay algo que Dios quiere hacer un énfasis, porque nosotros somos gente de luz. Nosotros somos gente de Dios y Dios se comunica con nosotros. Los que están haciendo el reto de la Biblia encuentran repetidamente en los textos cuando dice, y Dios habló con él en sueños. Entonces es así como una de las formas como Dios puede comunicarse. Pero algunos ejemplos bíblicos del uso de kiken incluye, por ejemplo, el Salmo 119:50. Mi consuelo es que tu palabra me da vida. También Romanos 4:17. Dios que da vida a los muertos. Y también una que resalté, no sé si la puse en pantalla, pero es Primera de Pedro 3:18. Dice, porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo puesto a muerte en carne, pero vivificado en espíritu. Y es que Dios ha muerto para el perdón de nuestros pecados. Él ha muerto para que nosotros tengamos vida. Él ha muerto para que nosotros podamos ser resucitados en nuestro espíritu. Entonces, en resumen, kiken en el contexto bíblico se refiere a la acción poderosa de Dios de dar vida, de revitalizar o de restaurar a su pueblo. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, vamos a poder comprobar lo que Dios está a punto de hacer. Por eso tomo un énfasis en explicarlo, para comprobar cómo es que Dios se puede mover. Si sabemos y entendemos el concepto, vamos a comprobar qué es lo que Él está haciendo. Y entonces vamos a saber y a comprobar la voluntad del cielo para nuestras vidas. Yo no estoy diciendo este día, Dios lo va a hacer. Yo estoy diciendo, Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Lo dramático y lo crítico, creo que en la vida de cualquier persona que ama a Dios, es estar en medio de un proceso sin saber por qué está viviendo lo que está viviendo. Porque ahí empieza la conmiseración. Ay, pobrecito de mí. Ay, esto me está pasando. Ay, es que me siento mal, pobrecito, pobre pollito y no sé qué. Y empieza eso, generando como una lástima. Cuando Dios no se mueve con esa clase de sentimientos. Porque es que uno piensa que uno va a manipular a Dios como los niños manipulan a sus papás. Y uno como que viene con ese resabio de niño. Y dice, no, yo manipulaba a mi papá con lágrimas, con caritas, con muecas, y él hacía lo que yo quería. Y uno piensa que con Dios va a ser igual, pero Dios no, es inmanipulable. Él no se puede manipular. Y lo que realmente nosotros debemos de afrontar es vivir procesos entendiendo por qué los estamos viviendo y qué es lo que Dios está haciendo.
Ahí es completamente diferente, porque no tenemos la ignorancia de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo. ¿Qué estoy hablando, tratando de comunicar este día? Dios no nos daría ninguna promesa si no sabe que va a venir a cumplimiento. Él no nos va a decir algo para engancharnos. Él no trabaja así, Él no trabaja de esa manera. Si Él nos ha hablado cosas grandes, si Él ha hablado cosas grandes sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, si Él ha hablado cosas grandes en alguna área de su vida, es porque Él lo va a hacer. Él no necesita pintarnos pajaritos en el aire, o sea, Él no está enamorando a una niña que está tratando de convencer de que se quede con Él. No, Dios sabe lo que está haciendo y por eso nos da las promesas. Entonces, velocidad o aceleración de Dios en nuestras vidas puede definitivamente afectarnos de muchas formas. Yo creo que es el tiempo de que juntos, si nos pongamos de acuerdo, que es un año para ponernos de acuerdo, creamos juntos en el poder de Dios. Creamos que Dios puede hacer cosas extraordinarias porque siempre lo ha hecho. No solamente es a través de las historias bíblicas que nosotros leemos, es a través de nuestra propia vida. Hay nuevos Moisés, hay nuevos David, hay nuevos Salomón, hay nuevos reyes, hay nuevos apóstoles, hay un fluir de personas en medio de esta generación que está perdida, que Dios quiere levantar y a través de las cuales Dios quiere levantar su poder. Podemos ser acelerados o revividos de la enfermedad, del desaliento, de la desconfianza, del miedo, de la escasez y por supuesto, inclusive de la muerte. Podemos salir. ¿O usted no se ha sentido alguna vez muy desconectado, separado de algo y de repente Dios hace un milagro y usted se vuelve a conectar? Porque eso puede pasar. O sea, nuestro matrimonio es un testimonio de eso. No podían creer que Wilson y Erika pudieran estar juntos. No podían creer, se habían acabado todas las oportunidades. Ni siquiera nosotros creíamos que podía pasar. Pero es que cualquier cosa en manos de Dios se puede restablecer. Si está en verdaderas manos de Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que nosotros le demos su espacio. Tenemos que hacer espacio para Él. Así como hacemos cuando estamos reorganizando la casa, que no sé si hay hombres que están en eso. Yo sé que hay hombres que les gusta mucho cambiar y poner y estar en ese tema de la casa. No soy esa clase de hombre, yo ando en otra vaina. Pero en la mujer es muy natural, ¿verdad? Que reacomodar, reorganizar, cambiar. No sé, se sienten que están estrenando o algo así, me imagino, no sé. Pero sienten algo especial. Les gusta estar acomodando. Y encontrar en cada rinconcito, en cada lugar, la forma de poder mejor hacer las cosas. Y por eso es que usted va al lobby de nuestra iglesia y dice, wow, no, o sea, tienen de todo. Pero de todo es que cogimos cada cuadrito y lo acondicionamos para nuestra temporada. Estamos haciendo espacio, hemos hecho espacio. ¿Para qué? Para poder funcionar de una manera adecuada. Y sé que se los he dicho, pero hay cosas que tengo que repetir. Yo predicaba y yo decía, no voy a volver a repetir nunca esto. Y me di cuenta que, o sea, si le predico a ovejas, porque somos ovejas del Señor, las ovejas hay que repetirle las cosas. Si Jesús le repetía a sus discípulos las mismas cosas, entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para no seguir el mismo diseño? En la repetición hay una bendición, hay entendimiento, y de tanto repetirse sale de la ignorancia. Y yo recuerdo que el año pasado, en una de las noches de adoración de A-Life, yo estaba ahí, aquí en este rinconcito, arrodillado y sudando, porque bendito Dios, hacía un calor ese día. Y el Señor habla conmigo y me dice, ¿tienes calor? Como pues, si Él no supiera todas las cosas, como queriendo conversar conmigo. Y yo, sí, está haciendo calorcito, tú sabes, le digo. Entonces yo intentando manipular, le digo, es que estamos estrechitos, como si Dios no supiera todas las cosas. Le digo, estamos estrechitos. Y me dice, sí. Están estrechitos, pero hay muchos espacios vacíos donde yo no estoy. Ustedes dicen, wow, yo lloré el resto de la noche. Cuando entendí que humanamente me sentía estrecho en un lugar, pero que el corazón de Dios sentía otra cosa.
Y es impresionante porque a partir de ahí cambió algo en mí. Y yo dije, me voy a enfocar en traer la presencia de Dios a mi vida y de la manera en la que Dios me pueda utilizar a la iglesia. Y empecé a alinear todo y alinearme para que como iglesia pudiéramos crecer en términos de la presencia de Dios. Y algo pasó en la vigilia de enero. Más o menos la misma plataforma, más o menos era el mismo espacio, el mismo contexto, los mismos adoradores. Ese día yo vine igual, yo no tenía nada, no me habían colocado a hacer nada, yo solamente venía a disfrutar como hijo, como oveja, yo estaba feliz aquí en la presencia de Dios. Era el mismo lugar, pero había una sensación diferente. Cuando yo me senté aquí en esa silla de adelante, yo me sentí en un auditorio gigante. Y el fin de semana, que fue el fin de semana anterior, yo me sentía, no sé, sentía mucha inmensidad a mi alrededor. Y Dios me dijo, es que estoy llenando todo lo que estaba vacío. He llenado todos los espacios vacíos, los estoy llenando. Entonces yo estoy entendiendo que cuando nosotros dejamos que Dios sature nuestros espacios, las cosas crecen. Crecemos, el reino crece, el reino se extiende. Solamente tenemos que enfocarnos en Él, en su corazón y en su trono. Y las cosas van a empezar a cambiar a nuestro alrededor. Pensando en esto, meditaba en Nehemías, que lideró la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ya en la lectura ya vamos a llegar, en la lectura de la Biblia seguramente vamos a llegar ahí. Los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, habían conquistado a Jerusalén, habían destruido la ciudad, habían destruido el templo de Salomón y habían destruido el muro. Y el muro en Jerusalén era muy importante porque rodeaba la ciudad, era como un escudo de protección. ¿Para qué? Para defenderse de sus enemigos. El muro representaba seguridad y también representaba prosperidad. Y Nehemías recibió la encomienda de parte de Dios de reconstruir el muro. Un muro que estaba destruido y devastado, el cual nadie más había mirado. ¿Saben cuánto tardó la reconstrucción? Fue tiempo récord. 52 días se tomó la reconstrucción, a pesar de que hubo oposición y que hubo obstáculos que ellos enfrentaron en la reconstrucción del muro. Y cuando nosotros vivimos oposición en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra salud muchas veces, la oposición es una señal de que estamos muy cerca. Yo quiero animarte este día a que no estés desanimado cuando el viento va en tu contra y que te prepares en este tiempo para un giro inesperado. Hay algo que Dios puede hacer en un, ¿cómo se llama esto? Chasquido de los dedos de Dios. El viento puede soplar a tu favor. Nehemías, la mayoría de ustedes saben que era copero del rey Artajerjes de Persia. Y él se había convertido de un momento a otro, un impío, en el patrocinador del sueño de Dios. El que no creía en Dios se convirtió en el patrocinador de su sueño. ¿Qué quiere decir? Que uno se dejó usar por Dios y otro quiso ser usado por Dios. Hay dos clases de personas aquí. Hay personas que se van a dejar usar por Dios y hay otros que van a querer ser usados por Dios. En el reino ambos son necesarios. Y lo que pasó con Nehemías es que Dios estaba obrando a favor de él. ¿Por qué? Porque había un propósito preestablecido. Y cuando yo veo en la palabra esto y la velocidad, es que fueron 52 días. Fue extremadamente rápido. Algo que le dio, ¿cuánto le ha tomado al gobierno de este país levantar el muro en la frontera? Imagínate, pasó la primera presidencia y no lo logró. Ahora va a intentar volverla a levantar. Y siempre va a haber un espacio vacío. Porque así es la verdad. Siempre va a haber.
Y a Nehemías, en las manos de Dios, con el viento a favor de Dios, le tomó 52 días. A mí me dicen que son 25 días de ayuno, como la mitad del tiempo de los 52. Y es que yo percibo que hay una aceleración en procesos en esta casa. Lo percibo, no es una palabra de motivación, es una palabra del Espíritu. Hay cosas que se están acelerando, procesos migratorios que se van a acelerar, sanidades que se van a acelerar, conflictos que se van a solucionar. Hay cosas, Dios va a soltar aquello que te tenía detenido, aquello que te tenía atado, aquello que te tenía amarrado. Dios está liberando y va a empezar a liberar a gente de ataduras, de cosas espirituales con las cuales han lidiado toda su vida o que han traído porque lo han cargado de generación en generación. Dios en este tiempo va a acelerar esos procesos. Yo estoy convencido y hablo de parte de Dios este día que aunque encuentres oposición, es una señal que estamos mucho más cerca. El Salmo 18:33 dice: tú me das fuerzas para correr. Velocidad, con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. El salmista entendió, así como nosotros debemos de entender, que Dios promete darnos fortaleza para cualquier reto que surja. Él no promete eliminar los problemas. Si yo vengo a decirte que se van a acabar los problemas, falso profeta. Yo no estoy diciendo eso. Van a haber caminos difíciles, tendrás que escalar montañas, pero las batallas son el escenario perfecto para nuestro crecimiento y desarrollo. Los momentos más críticos en mi vida han generado el mejor aceite y la mayor unción. Los momentos más dolorosos en mi vida provocaron la aceleración del corazón de Dios para mi vida. Nunca me alejé, nunca retrocedí, siempre seguí caminando y confiado en que Él estaba conmigo, y pude ver como cada proceso que viví era una oportunidad de Dios para manifestar su gloria en mi vida y para que yo creciera y para que yo madurara y para que yo pudiera estar alineado. Nuestro buen Padre y Dios está presente. En medio de cualquier circunstancia, Él va a seguir enseñándonos, Él va a seguir fortaleciéndonos y Él va a seguir alentándonos. Pero tenemos que ser especialistas. Tenemos que ser intencionales con Dios. Tenemos que dejarlo que Él actúe. Tenemos que estar dispuestos a que Él cambie nuestros planes, a que Él tuerza lo que nosotros pensábamos que estaba bien, porque hay muchas cosas que hacemos que parecen buenas o que no necesariamente son malas, pero no están en la voluntad de Dios. Pero cuando uno se enfoca en complacer el corazón de Dios y estar alineado a los tiempos de Dios, hay cosas que empiezan a suceder y hay cosas que se empiezan a acelerar. Hay cosas que se empiezan a alinear. Pero el corazón de nosotros como hijos, como hijas, es poder buscar atraer la presencia de Dios para podernos conectar de una manera clara, de una manera contundente, de una manera precisa y de una manera profunda con el corazón de Dios. Colóquese de pie por un momento. Quizás en el segundo voy a profundizar algunas cosas que en este por tiempo no alcanzo.